¿Cómo andan, señores? ¿Se escucha bien? Bueno, ahí se conectó el diputado Rodo Tailade. Vamos a presentarlo y ahora lo sumamos. Bueno, Rodolfo Tailade, actual diputado nacional, segundo mandato ya, nació en Río Negro en 1970. Desde el año pasado preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Fue anteriormente director de la Inspección General de Justicia y con el distrito de Malvinas Argentinas. Ahí se está conectando el diputado. Diputado, Rodo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, para empezar, te agradezco muchísimo. Sos la primera entrevista de este nuevo canal de Instagram. Así que te quiero agradecer a vos y, bueno, especialmente al compañero Ignacio Bacheto, que hizo el contacto. Ok, no hay problema. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Bueno, para empezar, pregunta obligada, está programada, pero también es uno de los oyentes, es producto de, bueno, de la cuarentena, es cómo es tu vida diaria, especialmente en el trabajo como diputado nacional. Bueno, ahora estoy un poco más activo en estas últimas 2 semanas. Se movió mucho la Cámara, sobre todo en las materias que yo trabajo. Fundamentalmente soy miembro de la bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia y hubo algunas novedades ahí, así que tuvimos que estar trabajando eh, casi permanentemente estas últimas 2 semanas. Las primeras semanas de la cuarentena, y la verdad que me lo tomé muy en serio, fue muy estricta mi cumplimiento por distintas razones. Soy grupo de riesgo, pues soy hipertenso, así Ah, que entre otras bien. cosas, nada, preferí guardarme. Pero bueno, la verdad que la pasé dentro de todo bien y no me quejo. Bueno, ya que lo adelantaste vos, ¿cómo es esta movida nueva de que estás ahora con el tema de las escuchas, de la AFI, todo esto que salió a la luz? Recién, si bien uno suponía que pasaba esto, pero bueno, ahora salió a la luz las escuchas que hacía de la AFI a los opositores y a los mismos Así es. cuadros No, a ellos que mismos también. Sí, en realidad a ver, imagínate que Macri eh, tiene afinidad, te diría, esta pasión por el espionaje desde hace mucho. Cuando ni siquiera se dedicaba a la política o ni pensaba dedicarse a la política, eh, formaba parte de un ambiente, ¿no? Su padre, multimillonario con empresas y demás, un ambiente en donde se usa mucho el espionaje industrial, eh, el, eh, los, el espionaje empresarial, y Macri usó permanentemente de esto, hizo uso y abuso de esto hasta que lo descubrieron, que fue en la gran causa esta, la famosa de Ciro James, ¿no? En donde se descubrió que no solamente espiaba a través de una estructura de inteligencia ilegal que tenía en el gobierno de la ciudad a ex familiares de AMIA y a algunos otros actores del universo de la ciudad de Buenos Aires, sino que también espiaba a su familia, digamos, ¿no? A su cuñado, al hermano, perdón, al ex marido de su hermana de su Sandra, hermana. fallecida. Eh, entonces,
hay toda una tradición de Macri, de Mauricio Macri con esta herramienta. Y imagínate que cuando llegó al gobierno, a la máxima jerarquía del Estado argentino, se encontró con todo el sistema de inteligencia a su merced, ¿no? El sistema, la AFI, el sistema de inteligencia criminal que lo manejaba Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, la inteligencia militar en manos de Oscar Aguad, por ejemplo. Entonces tenía absolutamente todos los resortes de la inteligencia a disposición suya y lo usó como si fuera un nene en Disneylandia, digamos, de manera desesperada y hasta compulsivamente, ¿no? Durante 4 años lo usó en función de sus objetivos políticos y económicos, fundamentalmente, ¿no? Hasta que, bueno, ahora conocemos, empezaron a aparecer, como decís vos, todo el mundo lo sabía, pero empezaron a aparecer las evidencias concretas. Esta causa de los mail pinchados es una, hay otra causa que es muy, muy, muy grave, que está en Lomas de Zamora, que ya está tomando estado público, es otra, y hay otras más que en general están bastante dormidas por parte de los jueces, que siempre han tenido históricamente una relación de complicidad con los servicios de inteligencia y no van a mover demasiado las causas que en donde donde estén involucrados, por ejemplo, en este caso la conducción de la AFI macrista. Así que veremos cómo sigue esto, ¿no? Pero por suerte empezaron a aparecer algunas evidencias. Sobre esto te pregunto, bueno, ¿cuál es la importancia de que las escuchas vuelvan nuevamente a la Procuración General de Justicia, de sacárselas a la Corte Suprema y, bueno, también a la AFI, más allá de esto que estás contando? Bueno, a ver, en primer lugar, los 4 años de gestión de la Oficina de Escucha por parte de la Corte han sido bochornosos, digamos, ¿no? Jamás en la vida, ni en el peor momento de la CIDE se ocurrió lo que pasó en estos 4 años con las escuchas en poder de la Corte, con el festival de filtraciones, con escuchas telefónicas en manos de periodistas todo el tiempo. Y además, ya, no hay ninguna, eh, digamos, no hay ninguna conclusión respecto de quiénes han sido los responsables. Todos se lavaron las manos, la Corte dijo que no, la CIDE dijo que no, y la justicia no va a avanzar en contra de la Corte, digamos, no va a establecer responsabilidades en las autoridades de la Corte, las responsabilidades de la filtración. Pero bueno, entonces, de manera que los 4 años de gestión han sido horribles. Hace falta un cambio absolutamente drástico. ¿Y por qué, por qué volver al estado anterior? Es decir, no se puede volver al momento en que la AFI o la CIDE tenía las escuchas. Ahí sí volvemos a darle prácticamente, le daríamos importancia a estos sótanos de la democracia, como le dice Alberto. Claro. No tendría control de nadie. Lo que hace Cristina en la última parte de su gobierno es transferirlas a la Procuración General. ¿Con qué lógica? Bueno, con que había un cambio de legislación en el procedimiento penal en nuestro país, estamos haciendo una transición hacia otro sistema procesal, estamos pasando de un sistema escrito barra oral a un sistema plenamente oralizado, un sistema que se llama acusatorio, en donde el juez no tiene facultades de investigación, sino que solamente controla la investigación que lleva adelante el fiscal. Y por lo tanto las escuchas son una herramienta de prueba y tienen que estar en cabeza de quienes van a ser los responsables de llevar adelante las investigaciones penales. Y hay un control que lo ejerce justamente la justicia, es decir, en una investigación penal, en este nuevo proceso, el acusatorio, el fiscal
es el que investiga. Pero llegado el caso, cuando tiene que allanar un domicilio, no lo puede hacer por su propia orden, tiene que requerirle una autorización al juez. Es el juez el que accede a vulnerar un derecho, digamos, expresamente garantizado por la Constitución, que es la privacidad, la inviolabilidad del domicilio, etcétera. Tiene que ceder solamente ante una orden judicial. Bueno, en el caso de las escuchas es lo mismo, es decir, la procuración, los fiscales, pueden ordenar una medida, pueden pretender llevar adelante una medida de estas, la intervención de una línea telefónica, pero para eso necesitan sí o sí de la autorización de un juez, porque tienen el mismo grado de afectación a la esfera personal, a la esfera íntima. Entonces, va a estar en manos, si esto avanza, va a estar en manos del organismo en donde debe estar, porque es el que está encargado de recolectar las pruebas en un proceso penal, y justamente la oficina de escuchas o las escuchas telefónicas es prueba en un proceso penal, y por el otro lado va a haber un control de la justicia. Entonces, es una situación infinitamente mejor que la actual, en donde la justicia es la que tiene el control de eso y el que tiene la gestión de las escuchas y no tiene control de nadie. No hay ninguna institución por arriba de la Corte que la controle, ni en relación con las escuchas telefónicas, ni en relación con nada. Ni lo que gasta la Corte, ni lo que ni el nivel de contrataciones, ni todos los negociados que hay en relación con un presupuesto de casi 10.000 millones de pesos que tiene la Corte. Nadie tiene control sobre eso. Entonces, bueno, cualquier modificación del sistema de escuchas que permita una revisión permanente de cómo funciona es mucho mejor que lo que está ahora. Claro, claro, claro. Bueno, está todo relacionado. ¿Qué sería el lawfare? La complicidad judicial, política, mediática y de inteligencia que se utilizó en estos 4 años Claro, acá y en varios países de Latinoamérica. Si puedes explicar un poco, explayarte sobre eso y cómo funciona acá en exacto. Argentina. Bueno, sí, justamente, digamos, las escuchas forman parte de en el caso argentino, forman parte del arsenal de herramientas que tiene el Poder Judicial y los servicios de inteligencia. Cuando esas dos instituciones están puestas en función de un objetivo concreto, como fue en Argentina estos 4 años de perseguir a la fuerza política que estaba en condiciones, y a su líder popular, digamos, una líder popular como Cristina, que es la que estaba en condiciones, yo creo que la única, que está en condiciones de frenar a la derecha, frenar el despliegue del programa económico neoliberal. Bueno, ahí vemos cómo se mezclan, cómo se interrelacionan este tipo de cosas. Es decir, el lawfare es un concepto, una idea que tiene distintas formas de ejecución. Una de ellas fueron los servicios de inteligencia, no solamente con la pinchadura de mails, con el espionaje político, con este tipo de actividades ilegales, sino también, entre otras cosas, con el armado, fundamentalmente con el armado de causas, digamos, ¿no? O sea, los servicios de inteligencia participaban de casi todo el circuito. El Poder Judicial hacía su parte y los medios de comunicación. Es una, digamos, una alianza, una triple alianza. Los servicios de inteligencia y la política, el gobierno por un lado, en el caso de los 4 años de Macri, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Todo está interrelacionado y la verdad que podemos ver con claridad cómo las escuchas fueron una de las primeras decisiones del presidente Macri de pasar, esto fue en diciembre de 2015, de pasar las escuchas de la Procuración a la Corte. Y a partir de ahí se estructuró un sistema de persecución. Seguida aparecieron las escuchas de Cristina Comparrilli, la estigmatización, la descalificación permanente de ella, el uso de este tipo de herramientas para el armado de causas. Bueno, efectivamente, como decís, el lawfare, que básicamente es
la utilización del Poder Judicial con fines de persecución política funcionó a pleno con todos los resortes de poder del Estado a disposición de quienes estaban llevando adelante esa ofensiva. D'Alessio sería como el exponente, como llamarlo de alguna manera, la clave, ¿no? Está relacionada con el tema del periodismo, es como el nexo entre periodismo, la justicia, los servicios de inteligencia y el aparato del Estado. Exacto, sí, D'Alessio es básicamente, en definitiva, representa esa vinculación, pero también de alguna manera abarca el caso de D'Alessio, todo lo que se fue descubriendo, abarca un aspecto del funcionamiento de los servicios, el aspecto más, si se quiere, más oscuro, que es la contratación de personal que no es oficialmente, digamos, formalmente agentes de inteligencia. Es decir, D'Alessio nunca trabajó en la AFI de manera formal, oficial. Entonces Claro, D'Alessio comandaba una patota que estaba, digamos, comandada desde la AFI, pero él no tenía ningún tipo de vínculo formal. Había otro grupo de agentes, otras patotas, que efectivamente, por ejemplo, lo que te conté de la causa esta de Lomas de Zamora, que están apareciendo permanentemente estos días datos, sí, en esa sí. causa lo que hay era un grupo de agentes formalmente incorporados a la AFI, entonces son como dos maneras de actuar distintas, con una misma conducción, digamos, la jefatura de la AFI, pero en un caso más difícil de demostrar la pertenencia a esa, digamos, a esa conducción, que es D'Alessio, más difícil de probar en el sentido de que no era como te decía, un agente formal de la AFI. En esta causa que No está orgánico, apareciendo no son todos orgánico, agentes de la AFI. claro, no orgánico. Bueno, acá la pregunta una pregunta que te quiero hacer es si la AFI tenía juego propio o respondía a la famosa mesa judicial que ahora se está investigando bastante, está saliendo a la luz cómo actuaba. Se había también internas entre ellos o respondía directamente a la mesa judicial. Mirá, por supuesto que los servicios tienen un montón de matices y de complejidades y durante toda la vida algunos agentes de inteligencia aprovechan el poder que tiene ser justamente parte de esto como para hacer negocios personales y digamos, a armar sus propios kioscos. Ahora, Bien. esos son pequeñas cuestiones, negocios pequeños, puede haber alguna extorsión a algún empresario, viste, que le sacan plata a alguien puntualmente. Ahora, de ninguna manera todo este despliegue de cosas que ocurrieron en la gestión del macrismo en materia de inteligencia, armado de causas, etcétera, espionaje ilegal y demás, de ninguna manera puede responder a células perdidas en la AFI que actuaban por su cuenta. Acá todo esto responde a una clara planificación de todo esto, que por supuesto tenía la dirección inmediata en el escribano Arribas y en Silvia Magdalani. Pero ellos dos eran también brazos ejecutores de las órdenes que emanaban de la mesa judicial y particularmente una mesa, digamos, del expresidente Macri. La mesa judicial Bien. efectivamente era el ámbito en donde se definían este tipo de cosas. Luego luego se seleccionaba cuál era
digamos, el organismo del Estado que iba a intervenir. Podía ser la AFI, podía ser el programa de protección de testigos, por ejemplo, que fue un ámbito también muy utilizado por ellos. Fariña y todos esos testigos estrellas pasaron por ese programa protegido. Pero claramente la mesa era la que definía todo esto. Como dijo Cristina en su momento en el alegato en el juicio oral de obra pública, la mesa judicial decidió durante 4 años quién iba preso y quién no iba preso en este país, hasta los mínimos detalles. Que Amado Boudou haya sido detenido a las 4 de la mañana en Sí. pantuflas y en pijamas y hayan sacado fotos y eso se haya filtrado, eso todo respondía a algo planificado desde la mesa judicial, ejecutado luego por Bullrich y por Garabano. Y en materia de inteligencia pasaba exactamente lo mismo. Había una jefatura y mucho más en este estilo de gobierno que tenía el macrismo, digamos, ¿no? Siempre hubo una conducción firme, férrea, en esta materia y en general, digamos. Vos acordate, Mauro, que durante 4 años el gobierno o el oficialismo fue digamos, un relojito, se levantaban a la mañana, todo el mundo decía exactamente lo mismo, lo que recibía la indicación de Marcos Peña. Bueno, alguna de las novedades que van a aparecer en estos días es que Marcos Peña estaba perfectamente al tanto de las reuniones de la mesa judicial y que claramente se articulaba los temas que tocaban la mesa se articulaban con los de competencia de Marcos Peña porque no había mesa judicial sin digamos, sin los medios de comunicación. Comunicación. Se retroalimentaban, no había no se puede pensar una cosa sin la otra. Claro, claro. ¿Quién es integrado en la mesa judicial? Más allá de que estaba relacionada con la política de Marcos Peña, de marketinera y relacionada con los medios. Bueno, Específicamente, ¿por qué la integraba? la mesa judicial era un ámbito que se reunía periódicamente, no lo ocultaban para nada, no ocultaban que se hacían llamar ellos mismos la mesa judicial, que tocaban estos temas, que definían cosas gravísimas que no deberían ni siquiera ser por digamos, por un grupo de trabajo de esas características. Eh, la mesa, el anfitrión, el que de alguna manera, hasta donde yo sé, y estamos obviamente en plena investigación, pero hasta donde Investigación. yo sé, en la mesa estaba, el anfitrión era José Torello. José Torello es, yo diría, uno de los 2 o 3 mejores amigos del expresidente Macri, obviamente del mismo colegio, del cardenal Newman, y lo raro es que durante el gobierno de su amigo Mauricio no ocupó un lugar jerárquico, sino que fue el jefe de asesores, digamos, una suerte de asesor general, jefe de asesores del presidente. Y él era el anfitrión y reunía a los demás miembros de la mesa judicial que sí eran todos, o la mayoría eran jerarquizados funcionarios del gobierno. El ministro de Justicia, Germán Garabano, su segundo, Juan Bautista Maíquez, el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Pablo Clusela, Fabián Rodríguez Simón, asesor, abogado personal de Mauricio Macri y en ese momento parlamentario del Mercosur, el que fue procurador del Tesoro, Bernardo Sarabia Frías, que fue también abogado personal de los Macri, de Macri y de los Macri, Daniel Angelici, amo y señor de la justicia porteña y Claro. durante
toda la gestión del macrismo, y bueno, y Gustavo Arribas, titular de la AFI. Por ahí se me puede escapar alguno más, pero esos eran los miembros de la mesa. Lo de Torello es significativo, es decir, el que menos jerarquía tenía, pero era el que mandaba. Con lo Claro, cual, el que los convocaba, el que los... ¿no? Y yo creo que eso es básicamente, responde a que el propio Mauricio Macri era el que estaba atrás de la mesa, estaba permanentemente atrás de los temas y era el que pedía respuestas y soluciones a esa mesa. Acuérdense las numerosas manifestaciones públicas del presidente hablando presionando a los jueces, o sea, se involucró de manera directa en todo este tema. Así que, bueno, esos eran un poco los miembros, ¿no? claro, claro, claro. En su momento, la Nata tiró como que Cristina no fue presa porque el gobierno no quería que vaya presa. O sea, mostrando, ¿no? Que la fuerza del gobierno para decidir quién va y quién no va preso. O sea, como él mismo, sin decirlo, lo dijo. ¿Te parece que tenía posibilidad el gobierno de meterla presa? ¿Había una discusión en el gobierno sobre eso, de meterla presa o no? ¿A nivel No, yo interno creo sobre que eso pensás? no creo. Yo no tengo ninguna duda que la decisión, la voluntad de Macri era la cárcel para Cristina. Eh, a ver, es lógica, absolutamente, es pura lógica. ¿Cuál era la única persona que estaba en condiciones de obstaculizar digamos, el éxito electoral de Macri? Por más que en el Claro, 2017 pudieron vencerla por 2 o 3 sí, puntitos en la tres provincia de puntos. Buenos Aires, cuando arreciaba descalificación, eran todos los días llamados a indagatorias del canalla de Bonadío, todo el tiempo, o sea, en el peor momento, Cristina le gana las PASO y pierde por dos o Sí, tres ganas puntos la paso. general. Sí, Entonces, claramente era el objetivo, para mí era detenerla. De ninguna manera comparto eso que se decía que el negocio del gobierno era tenerla caminando por tribunales, porque en el 2017 no le resultó, en definitiva la tuvo caminando por claro. tribunales, acorralando a su familia y demás, y sin embargo tuvieron que hacer un montón de artilugios para ganarle, ¿viste? ¿Te acordaste de la experiencia Randazzo? Bueno, toda una serie de cuestiones que, Sí, nada, bueno, y ganan raspando, ¿no? Entonces, en Brasil, tenemos que ver a Brasil. En Brasil, digamos, claro, ellos querían que terminara la cosa como terminó en Brasil. Por ejemplo, en Brasil terminó con sí. Lula preso y no pudiendo ser candidato. Proscripto, claro. Que permitió que su candidato en las elecciones no pudiera conservar todo el caudal de votos del líder. Bueno, en este caso en Argentina está claro que buscaban eso, digamos, es decir, apostaban a que Cristina, en una situación de máxima de máxima atención, como es su encargo, no trasladara sus votos y tuvieran la chance electoral ellos intacta. Claro. Acá varios seguidores están pidiendo un poco más de luz, como que se te ve muy oscuro. ¿Se puede hacer algo? Sí, O pero ya está. no, estoy medio complicado, no, es una casa que está en Listo. obra y Ah, bueno, perfecto. estaba Quedamos, en obra, me sí, agarró la pandemia, me agarró la se, cuarentena se complicó. justamente. Sí, Está bien, se complicó. Bueno, siguiendo con el tema este de la justicia, de cómo actúa, hay un proyecto de reforma judicial, justamente, pero también hay un temor
de que no pase lo que pasó en el 2013, que la reforma judicial duró 3 días, o sea, se sancionó y fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué herramientas crees que se puede, que hay para evitar que nuevamente se declare inconstitucional como fue en el 2013? Y bueno, eso es difícil Es complicado. sí, Futurología, es muy difícil. Justamente, esa es una de las razones por las cuales es necesario avanzar en reformas, ¿no? claro. Gente que no es votada termina teniendo la última decisión en materia, por ejemplo, de política pública, qué sé yo. Claro. Pero bueno, a ver, a mí me parece que lo que hay que entender es lo siguiente: la reforma que va a mandar el gobierno, que todavía tenemos, digamos, estamos esperando que la envíe, la está, supongo, la trabajó a conciencia el Ejecutivo. Para mí va a configurar o va a constituir el primer paso, solamente un paso en un proceso que es largo. Acá no vamos a reformar el Poder Judicial con un par de leyes, ni este año, con esto que vamos a sancionar, van a cambiar sustancialmente las cosas. Sí, por supuesto que son reformas, las que está por venir, son reformas necesarias, indispensables, pero no alcanzan. Acá hay que hacer transformaciones profundas y se tienen que hacer sobre la base de digamos, la participación de la ciudadanía. Tiene que haber una conciencia de la sociedad de que tiene que entender, tiene que hacerse carne la reforma en la sociedad argentina. No te digo que todos nos convirtamos en especialistas en justicia, pero, pero tiene que haber un involucramiento de la sociedad. La ley de medios es un ejemplo, digamos, no digo que se replique el Claro, mismo formato, pero vos sí. recordás que la ley de medios no solamente viene de toda una militancia previa de la comunicación popular y demás. El gobierno de Cristina toma esas ideas, hace un proyecto de ley antimonopolios, en favor de la comunicación popular, pero ese proyecto de ley no va al Congreso a tratarse de inmediato a libro cerrado, sino que empieza a recorrer distintos Sí. foros en todas las provincias, Uf, en todo el país. Se la enriqueció, se la modificó, se le agregaron cosas, bueno, y tuvo todo un proceso virtuoso que termina en el Congreso eh, con la aprobación de la ley por amplias mayorías, mayorías que el kirchnerismo nunca consiguió, digamos, o le claro. costaba mucho conseguir. Bueno, Y que tenemos y se venía de la derrota del 2009, o sea, también se venía 9, complicado. Pese a exacto. eso, logró esa ley. Exactamente, No exactamente. olvidemos eso. Y después la justicia la empiojó, la complicó, terminó siendo constitucional. ¿Qué pasó? El presidente Macri con un decreto de necesidad de urgencia la mutiló y, y entregó de vuelta la comunicación a los monopolios, digamos, ¿no? Armó el ENACOM con la chanta esa de Giudice, Yo dice, de Silvana Giudice y todos arrastrados, parásitos arrastrados de Clarín. Bueno, pero en definitiva, hicimos todo un trabajo de militancia popular con la ley, de construcción colectiva de un proyecto. Dimos la discusión judicial, inclusive la ganamos con todas las dificultades, pero después de golpe y porrazo, de un plumazo, digamos, la mutiló. ¿Por qué? Porque ganaron las elecciones. Porque ganaron las elecciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto es una cuestión permanente. No solamente tenemos que hacer una buena ley que la gente la sienta como que es la ley que va a permitir tener esperanza, o las leyes que va a tener las esperanza leyes. la ciudadanía en el Poder Judicial. Tenemos que obviamente iniciar este camino largo
de cambio, no solamente de legislación, sino cambio de prácticas, cambio de culturas de trabajo, porque no solamente hay que cambiar alguna norma, ¿no? Hay que cambiar muchísimas cosas. Por eso es tan, tan complejo todo esto. Pero hay que hacerlo con esos criterios. Y la segunda pata de la ley tiene que ser el Parlamento trabajando de la manera en que trabajamos, por ejemplo, en aquella ley de medios, digamos, ¿no? Que hay que Y después reconocer, hay que sí, ganar elecciones, porque nosotros podemos hacer una gran ley, las grandes sí. reformas, inclusive podemos hasta ganar la batalla judicial, porque los jueces frente digamos, ¿no? al consenso popular pueden inclusive decir que las leyes son constitucionales, pero después, si no ganamos elecciones, viene la derecha que no tiene contemplación y te convierte esto rápidamente en un retroceso. Entonces, por eso es tan importante tener continuidad en la gestión y en el gobierno. También es cierto que la ley de medios en 6 años no se pudo implementar nunca, del 100% por todos los amparos que hubo, por más que después en 2013 la Corte Exacto, sí, Suprema no hubo forma de poder hacerla cumplir al 100%, no hubo forma. exactamente. Sí, sí, Fue sí, muy sí, por difícil, supuesto. mucho Por poder, supuesto. No, mucho no, poder. tienen mucho poder eh, no es fácil, no es que solamente podamos, digamos, sacar la ley, votarla y listo. ¿Para qué voy a buscar un cargador de mi celular? Dale, dale, no hay problema. Espérame un minuto, Bueno, ¿eh? sí, no hay problema. Estamos acá leyendo, mientras tanto, las preguntas de los seguidores. Evita Digón preguntó, lo mismo yo ya tenía para preguntar, pero bueno, vamos a hacer la que la diga Evita Digón. Ahora seguimos con el diputado Rodolfo Tailade. Bueno, Televisión Verdad. Ahí está, Ya esto es un estamos. vivo. Esto es un vivo. Ahí tenemos, esto es un vivo. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. O más o menos lo mismo porque estamos hablando. A ver, el Banco Central terminó el informe sobre la fuga de divisas. Poco a poco se van filtrando algunos nombres. Daría la sensación que la fuga de divisas es como la contracara del sobreendeudamiento, ¿no? De la gestión anterior, ya que la misma no fue utilizada para fines productivos o sociales. Si crees, ¿vos crees que hay posibilidades de avanzar en una investigación seria sobre el origen de la deuda Sí, externa y la fuga de capitales? sí, 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 sí. Yo creo que el ámbito que se creó para esta investigación, que es la bicameral de seguimiento de la deuda pública argentina, eh, es un lugar adecuado. Como te dije, con respecto al espionaje, la justicia no está en condiciones de dar respuesta por carencias de recursos humanos, recursos materiales y por falta de voluntad política, de dar respuesta a una situación tan a la magnitud que tiene el espionaje. Bueno, en materia de deuda también. Es decir, desde el punto de vista de la justicia, jamás vamos a encontrar una respuesta razonable, primero porque hay pocos jueces que tienen alguna especialización en esto. Digamos, en general los jueces son bastante haraganes a la hora de formarse, de seguir capacitándose, de actualizarse. Pero además, fundamentalmente, porque forman parte de ese poder financiero. Es decir, ellos, el Poder Judicial argentino es un aliado histórico, lo vimos con el lawfare que hablamos recién, pero es un aliado histórico del poder económico. Entonces,
el Parlamento es el lugar, me parece, adecuado para la investigación. Sobre todo en una cuestión como la fuga del endeudamiento y la contrapartida en fuga de capitales, cuando a partir de la desregulación del gobierno de Macri se convirtieron en legales la mayoría de las operaciones de fuga. Entonces, Claro, nosotros no vamos a investigar, primero, pues no podemos delitos, y segundo, que en realidad lo que buscamos es establecer algo que también se sabe bastante, que es cómo fue la dinámica, quiénes son los responsables, quiénes fueron los jugadores, pero para mostrarle a la sociedad argentina lo que no tiene que volver a ocurrir. O sea, ya nos ocurrió 3 o 4 veces de manera recurrente desde el 76 para acá. Hemos por lo menos tenido 3 grandes o 4 grandes crisis de deuda y no aprendemos. Y la última parte digamos, en los 4 años de Macri, los sí, personajes son los mismos de la, de claro, la, de eso. Los nombres se repiten. anterior, Federico Tuzenegger, digamos. O sea, Federico Tuzenegger asumió procesado Procesado, sí. El 2013, el sí. cargo de presidente del Banco Central, lo sobreseyeron de inmediato, como para que no tuviera problemas, pero había sido procesado por el megacanje. O sea, Claro, volvemos a tropezar los argentinos con los mismos responsables. Entonces, esperemos que esta sea sea el nunca más. Para eso empezamos una investigación en la bicameral. Los datos en su mayoría ya están. No hace falta mucho. Están los números, cuánto se fugó, los responsables, algunos nombres ya aparecieron. Estamos esperando que oficialicen, digamos, esa lista. Y bueno, veremos cómo sigue la cuestión, pero me parece fundamental que además cumplamos con una promesa de campaña, con un compromiso de campaña, que era investigar lo que pasó con el endeudamiento, ¿no? Estamos pasando un momento dramático en materia económica, social, más allá de la pandemia. Antes de la pandemia era dramático, ahora también, mucho más. Y eso, hay responsables claros. Están en el gobierno de Macri y están también en el sector privado. Así que hay que claro. mostrarlo. Bueno, eso también puede ayudar un poco a paliar, ya que estamos, más allá el famoso impuesto a la grande fortuna que se quiere implementar en las próximas semanas. Puede paliar un poco esta grave crisis Sí, la que estamos sí, yo creo padeciendo, que, no del todo, exacto. pero No, pero es un sí, pero por paliativo. supuesto que me parece que es una buena señal. Y esperemos poder avanzar con eso. Eh, Creo que el proyecto ya está definido, faltarían cuestiones de forma, pero hacia eso, hacia la aprobación vamos. No, tampoco se trata de un impuesto, se trata de una Claro, contribución una excepcional. Por contribución, lo es menos verdad. está planteado así, veremos. También se está hablando bastante y creo que sería muy bueno que pase, de que el gobierno está encarando una reforma integral del sistema tributario para cuando relaje un poquitito la cuarentena y se pueda empezar a discutir otras cosas, ¿no? Me parece fundamental un esquema tributario más justo en nuestro país. Claro, sí, sí. Como el tema del impuesto a las ganancias, que muchos trabajadores capaz que no están en Entre un otras cosas, sueldo, claro, exactamente. claro, esa es una. Bueno, vamos a un par de preguntas de los seguidores. Hay una que es muy recurrente del compañero Ignacio Bacheto, que pregunta que de esta opinión sobre los mails de Majul. Eh, no, los mails de Majul, a ver, primero no se sabe nada que hay. Hasta ahora la AFI lo que denunció es que se encontró un disco con registros de haber entrado a 85 casillas de mail, de haber seguido, haber hecho un seguimiento, una intrusión de
esos correos, pero todavía no sabemos, digamos, qué hubo. Ya Majul abrió el paraguas diciendo que ahí había información privada, cuentas Claro, bancarias. ya, por la duda, ya. La verdad, no hace falta entrar a los mails de Majul para saber que cobraba del gobierno, digamos. O sea, no es muy... no, digamos, el Sobrero sabemos que era sin necesidad de entrar a sus mails privados. Claro, Pero lo que me parece a mí más importante es lo siguiente. Majul forma parte de una red de contactos del gobierno con las que fueron armando, estructurando el discurso de los testigos truchos estos, Fariña, el claro. Ascar y demás. Hay, ¿cómo se llama? Unas capturas, hay prueba que, que indica que Majul le armaba las reuniones a, por ejemplo, los abogados o la abogada de Fariña con Garabano. La abogada de Fariña no conocía a Garabano y Majul le armaba la reunión para que se preparara el falso testimonio de Fariña en las distintas causas. Entonces, como nosotros denunciamos a la mesa judicial y toda esta red ilegal de actividades que desarrollaban, no descarto que si hay mail de Majul respecto de esto, en esta causa de la pinchadura, puedan servir como evidencia en la causa de la mesa judicial respecto de que se preparaban o testimonios o lo que fuera. Claro. Entonces, él puede tener toda la intención del mundo de impedir que los demás vean sus correos electrónicos, pero si los correos electrónicos de él constituyen prueba para una causa penal, no hay voluntad que valga, digamos. Así, de acá la necesidad de investigar un delito cede, la privacidad cede ante la necesidad de investigar un delito. Y no es que quiera entrar a los mails de Majul para mostrárselos a todos y qué sé yo, y hacer lo mismo que hacía este sujeto, ¿no? Con las conversaciones privadas de los demás. Solamente apunto a eventualmente, si es prueba, en la causa de la mesa judicial, aportarlos en esa investigación. Está bien. Bueno, algunas preguntas de los seguidores, acá que están preguntando. Bueno, una que ya estaba, pero bueno, estaba ya preparada, pero la compañía de Vita Digón pregunta una reflexión como peronista de hoy, 4 de junio, que se cumplen 74 años de la asunción de Juan Domingo Perón. ¿Alguna reflexión que podés hacer? Así es. ¿Qué significa Perón? ¿Qué es Perón? Bueno, Perón es el cambio de rumbo de nuestro país, básicamente. A pesar de que el movimiento nacional, por supuesto que no arranca con Perón, sino que viene desde mucho antes y desde nuestros caudillos, y cada uno le puede poner alguna figura a ese concepto de movimiento nacional. Si bien venía desde los inicios de nuestra propia organización nacional, lo cierto es que es el que realmente pone al movimiento a conducir la patria es Perón, y cambia nuestra historia, digamos, ¿no? Después uno puede hacer un montón de reflexiones respecto de lo que significa el peronismo para cada uno y demás, pero Perón para nuestro país, en términos muy, muy, si se quiere, objetivos, significó un cambio rotundo de rumbo. ¿No? Nos íbamos a convertir en una nación
en donde el 10 o el 15% de sus ciudadanos iban a gozar de derechos y el resto íbamos a mirarlo desde afuera con la ñata contra el vidrio. Y apareció este señor para, nada, para decir que acá había un país que era de todos y no de algunos, nada más. Pero también vos sabés que me parece interesante otra efeméride del peronismo hace, A ver. no sé si una efeméride, pero lo leí de un historiador del peronismo, a raíz de lo que está pasando en Estados Unidos. Mostró una foto de Perón y Evita con Josephine Baker, que era una actriz, cantante, muy negra, muy famosa Sí. en los 50, que estuvo de visita en Argentina y bueno, de ahí la foto con el general. Cuando se creó el Instituto Antirracista, el gobierno de Perón crea el Instituto contra la Discriminación y el Racismo, otro adelantado absoluto. Y trajo a Josephine Baker cuando ni siquiera los yanquis tenían la ley de derechos civiles, que fue muy, muy posterior, digamos, ¿no? Los negros todavía eran una cosa. Claro, sí, 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 sí. Así que imagínate todo lo que hay Qué para adelantado, ¿no? todavía para descubrir de Perón De Perón y el y de los peronismo. gobiernos del peronismo. Fa, de verdad, sí, sí, mira, qué adelantado, no Y estoy sabía viendo, ese. estoy viendo atrás tuyo, Sí. esos son libros de la historia del peronismo, ¿no? Los blancos y celestes, claro, sí. Este lo tenés Del vos también en Instituto tu Perón. despacho. Los tenés en tu despacho. Exacto. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, es impresionante. Es unos libros impresionantes. Te cuentan todo. Si vos querés saber el peronismo, Increíble, además. léete Sí, eso. sí, Sí, increíble. increíble, 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 increíble. Ahí, bueno, el instituto lo manejaba Araceli Bellota y, bueno, Lorenzo Pepe, Claro. dos grandes Bueno, una de las compañeros. escuchadas. Una de las Araceli escuchadas, sí. está en la lista de mails espiados, sí. Bueno, Araceli es una de las próximas invitadas para entrevistar, así como vos, para que cuente su rol de historiadora y ahora de concejal de ahí Ah, de buenísimo, Moreno. buenísimo. Una gran compañera, una muy gran compañera. Te hago dos preguntas también de acá de los seguidores, un poco complicadas por la situación, pero son dos. Es tema de deudores UVA, que se puede hacer. Sé que estamos en un momento complicado, por lo menos se congeló la cuota, pero si hay algún proyecto o algo. Y la otra es medidas que puedan tomar del Congreso para reducir el gran porcentaje de trabajadores informales que el macrismo amplió completamente los últimos 4 años, porque todo bien con los trabajadores de los servicios de mensajería, de entrega de alimentos, todo eso, pero es todo trabajo informal. Si hay algo sobre eso, se está Sí, trabajando sobre eso. son dos temas de que hay muchos proyectos, sobre todo en diputados. Seguramente se van a discutir. La pandemia complica mucho estos Claro, temas. por eso. Se puede, igual creo que se puede tranquilamente, pero bueno, se puede tranquilamente discutir y sesionar, eh, pero, pero son temas delicados que claramente Claro, hay que estar en sintonía con el gobierno, digamos, ¿no? Entonces, claro. Sí, 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 me sí, sí. parece que hay que esperar, por lo menos nosotros como oficialismo tenemos que esperar a que el gobierno mueva en ambos sentidos, pero, pero de todos modos hay mucha actividad, sobre todo los UBA. Me consultan sobre todo los UBA automotor, que están preocupados porque como que se pone el foco solamente en los UBA, digamos, Hipotecarios. hipotecarios, Sí. pero hay un montón de argentinos y argentinas que compraron autos a través de los planes de ahorro con este sistema y están absolutamente imposibilitados de pagar. Entonces,
Ahora, no son temas que yo maneje sean parte de No, no, ya mi sé, trabajo cotidiano, pero te lo expliqué como justamente para porque te lo decirle dije. algo, Sí. ¿no? Como para decirle algo en concreto, pero sí sé que son temas que van a ser claramente parte del eje de trabajo de la Cámara este año. Sí, bueno, había al principio un proyecto, se iba a tratar de haber un proyecto de los créditos UBA, pero bueno, todo esto complicó, la pandemia complicó muchísimo, se congelaron lo que cuesta el mes a mes, se congelaron hasta agosto por lo menos la cuota, y con el respecto a los trabajadores informales es un momento muy complicado, más allá de algunas ayudas paliativas que está dando el gobierno ahora, pero como decís vos, estamos hablando de dos proyectos de reforma muy importante que hay que esperar un contexto más, capaz que más favorable por la situación. Es muy complicado, Sí. muy complicado. Sobre todo condiciones para una discusión profunda. Lo mismo que la Claro, reforma judicial. Yo no sé si la oposición claro, sí, se va a prestar a discutir algo tan, digamos, central a través de los dispositivos de la vía remota y con, bueno, con todo, viste, lo que implica discutir en esos términos, sin perjuicio de que considero que Sergio Massa y el equipo de la Cámara hizo un trabajo extraordinario en desarrollar la tecnología con la que que nos permite sesionar y no hay sin ningún problema. Pero entiendo que hay algunas cuestiones que por ahí me parece que por ahí algunas cosas deberían discutirse, ¿no? En una situación un poquitito más normal. Veremos qué pasa. Yo no estoy no estoy cerrado ni nada. Por mí claro. discutamos todo, pero bueno, hay que ver qué piensan ellos. Bueno, te hago una última pregunta. Posiblemente capaz se corte porque se corta la hora, cualquier cosa lo vamos a conectar. Faltarían dos preguntitas más y ya vamos terminando. ¿Puede ser? Dale. Hola. Sí. No, una es, bueno, en la charla que tuviste con PH la otra vez, dijiste que en tu análisis pensabas que Cristina no tenía que ser candidata. Es interesante porque muchos teníamos, yo también estaba la duda si sí o no, más allá que el corazón que puede tener uno, pero uno hacía análisis de lo que podría pasar, que era mejor. ¿Por qué el tuyo, por qué pensabas que para vos no tenía que ser candidata? Porque la verdad, porque dio absolutamente todo. Porque Sí, dio todo, sí. o sea, íbamos a mostrar alguna incapacidad eh, digamos, de mostrar, no digo un nuevo liderazgo porque no es el caso, sino de nuevos exponentes, Claro. referentes que tenemos. Eh, Acá, ahora sí. Rodó, Eh, ahora sí. entonces, me parecía que era desgastarla mucho, ¿no? Llevarla hacia un desgaste muy profundo, cuando, a ver, yo obviamente no tenía en mente luego lo que ella desarrolló después, ¿no? Un libro, no, imagínate que no se me pasaba por la cabeza eso, pero sí tenía la certeza de que podía formar parte de la campaña de manera muy presente y muy importante, sin necesidad de ser eh, digamos, la candidata, que era lo que estaban esperando ellos. En definitiva, luego Sí, de no poder meterla presa, lo que estaban esperando era el enemigo, el adversario ideal, ella. Entonces, también había una serie de cuestiones que había que analizar eh, vinculados a ese aspecto, digamos, de la elección. Y por otro lado, yo tenía confianza en que ella podía transferir la casi totalidad, en definitiva después fue lo que ocurrió, ¿no? Pero podía transferir la casi claro. totalidad de sus votos a un candidato, obviamente,
consensuado con el resto del peronismo, pero fundamentalmente Se está que cortando, cerrar a ahí, ellos. ahí seguimos.